En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el cielo europeo se convirtió en el escenario de una nueva forma de guerra, el bombardeo estratégico. Lo que comenzó como ataques quirúrgicos a fábricas y centros militares pronto evolucionó en una campaña de devastación masiva sobre las principales ciudades de ambos bandos. La RAF y la Luftwaffe perfeccionaron sus tácticas, adaptándose a las dificultades de la navegación nocturna y enfrentándose a sistemas de defensa cada vez más sofisticados. Las misiones, cargadas de riesgos, buscaban no solo debilitar la infraestructura enemiga, sino también minar la moral de las poblaciones civiles. Con cada bombardeo, surgía una pregunta incómoda: ¿realmente estos ataques acortaban la guerra, o solo añadían más víctimas a un conflicto ya de por sí brutal? En este escenario, los bombarderos como el Avro Lancaster y el B-17 Flying Fortress se convirtieron en protagonistas de una batalla que redefinió la guerra aérea. Durante la Primera Guerra Mundial, los aviones no se destacaron precisamente por su velocidad. Aunque al principio los cazas apenas alcanzaban las 19 millas por hora, hacia el final del conflicto, ese número solo subió a unas modestas 125 millas por hora. Pero lo que realmente cambió el juego fue el alcance. Cuando el francés Louis Blériot cruzó las 20 millas del Canal de la Mancha en 1909, fue visto como un logro monumental. Sin embargo, apenas una década después, John Alcock y Arthur Beaton-Brown rompieron todas las expectativas al cruzar el Atlántico en un bombardero Vickers-Vimy. La aviación estaba en pleno auge y en los años 20, figuras como Charles Lindbergh y Amy Johnson se convirtieron en íconos al trazar nuevas rutas alrededor del mundo, mientras las aerolíneas hacían lo suyo, conectando a las personas de maneras jamás imaginadas. La velocidad aumentaba, y con ella, la idea de que los cielos también podían decidir el futuro de una guerra. Los cazas seguían siendo pieza clave para dominar los cielos y ganar terreno en la guerra terrestre. En los años 30, los cazas todavía tenían el aspecto de reliquias de la Gran Guerra: madera, biplanos y una lentitud desesperante que complicaba la interceptación de los bombarderos antes de que estos soltaran su letal carga. Pero con la llegada de los monoplazas metálicos, la historia cambió. Eran rápidos, eficaces, y el radar empezó a jugar su papel. Los bombarderos enemigos podían ser detectados con suficiente antelación para preparar el contraataque. El Messerschmitt Me-109, la joya alemana, dominaba los cielos en 1939, ya probado en la Guerra Civil Española. Capaz de superar las 350 millas por hora, se convirtió en el terror del aire. Los alemanes también contaban con el Me-110 de escolta, aunque este no tenía la agilidad del Me-109. Durante la invasión de Polonia y los Países Bajos, la Luftwaffe arrasó con las fuerzas aéreas enemigas, asegurando la supremacía en el aire y allanando el camino para la ofensiva terrestre. Sin embargo, la RAF británica se convirtió en una dura adversaria en 1940. Equipados con el Hawker Hurricane y el ágil Supermarine Spitfire, lograron igualar las capacidades de los cazas alemanes. Aunque el Me-109 tenía ventajas en velocidad, el Spitfire lo igualaba en altitud y maniobrabilidad. El radar británico también jugó un papel crucial, permitiendo que los cazas de la RAF ascendieran antes que los alemanes. La Luftwaffe, aunque devastadora en otros frentes, fracasó en su intento de desmantelar el sistema de radar británico, y eso les costó caro. En 1941, tras la victoria británica en la Batalla de Inglaterra, los alemanes intentaron atraer a los cazas enemigos hacia los cielos sobre el canal. Con la invasión de Rusia, la Luftwaffe tuvo que dividir sus fuerzas, debilitando su presencia en el oeste. A finales de ese año, los alemanes introdujeron el Focke-Wulf FW-190, un caza capaz de superar las 400 millas por hora. A baja altitud, era más maniobrable que el Spitfire. Poco después, en 1942, apareció el Me-109 Gustav, que continuó la feroz competencia por la supremacía aérea. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Los cazas eran la columna vertebral de la supremacía aérea, y su evolución durante la Segunda Guerra Mundial fue clave para el control del cielo.
A finales de 1940, con la ofensiva de bombardeo diurno de la Octava Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre la Europa ocupada, los cazas estadounidenses cobraron protagonismo. El P-447 Thunderbolt fue el caza predilecto de Estados Unidos, mejorando constantemente, tal como lo hicieron el Spitfire británico y el Me-109 alemán. Con velocidades de más de 400 millas por hora, el Thunderbolt fue un eficaz escolta de bombarderos, pero su alcance limitado lo ponía en desventaja en las incursiones profundas sobre Alemania. El problema del alcance se resolvió con el P-51 Mustang, introducido en 1940, equipado con tanques de combustible adicionales que lo convertían en una verdadera amenaza. Mientras tanto, los cazas estadounidenses y británicos se preparaban para los desembarcos en Normandía, y la RF introducía su propio monstruo en los cielos, el Hawke Tempest. Capaz de igualar al Thunderbolt en velocidad, el Tempest aportaba poder a la ofensiva aliada. En el frente oriental, la supremacía aérea alemana fue indiscutida hasta 1943. Los cazas soviéticos, como los Polikarpov 15 y 16, resultaban obsoletos frente a los ágiles cazas alemanes. Pero la ingeniería rusa no se quedó atrás, y para mediados de ese año, modelos como el Yak-3 ya eran rivales dignos. Además, el programa de préstamo y arriendo aportó 2.000 aviones británicos y estadounidenses, sumando Hurricanes y P-39 Airacobras a la contienda. Incluso algunos escuadrones aliados lucharon en el frente oriental. Mientras tanto, en el norte de África, los CR-42 italianos y los Gloster Gladiator británicos se enfrentaban en duelos aéreos que parecían sacados de otra época. En Malta, 3 Gladiators apodados Fe, Esperanza y Caridad defendieron la isla en los primeros meses del sitio. En el Pacífico, el caza japonés Mitsubishi Zero fue el rey indiscutible del aire al inicio de la guerra. Las teorías occidentales sobre la falta de habilidad de los pilotos japoneses se desmoronaron rápidamente. 1940 marcó la llegada de los cazas a reacción. El Meteor británico enfrentó las bombas voladoras V-1, mientras que los alemanes desarrollaron el Heinkel E-178, el primer avión a reacción en volar, en agosto de 1939. En Gran Bretaña, el oficial de la RF Frank Whittle había trabajado durante años en motores a reacción, y su Gloster Whittle voló en mayo de 1941. El primer jet operativo de Alemania, el Messerschmitt Me-262, se retrasó porque Hitler lo quería como bombardero, no como caza. El Arado 234, el bombardero relámpago, también fue introducido por los alemanes. Pero el verdadero cohete de los cielos fue el Me-163 Comet, capaz de alcanzar velocidades superiores a 600 millas por hora, aunque su vuelo duraba apenas 90 segundos antes de quedarse sin combustible, transformándose en un planeador de alta velocidad. Por su parte, Estados Unidos presentó su propio caza a reacción, el Lockheed P-80 Shooting Star, un modelo que completaría la era de los cazas a reacción durante la guerra. Aunque 2 aviones fueron enviados a Italia en la primavera de 1945, entraron en servicio demasiado tarde para ver acción. Desde 1939 hasta 1945, los aviones se utilizaron para identificar objetivos y controlar el fuego de artillería, como lo habían hecho en la Gran Guerra, pero las comunicaciones de radio más eficientes los hicieron mucho más efectivos durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes perfeccionaron el ataque a tierra con cazas, inicialmente con su bombardero en picado Ju-87 Stuka. El Stuka se demostró como un arma devastadora durante las primeras campañas, trabajando estrechamente con las formaciones Panzer como artillería aérea. Su sirena solía servir para aterrorizar a las tropas en tierra. Los británicos armaron el Hurricane con bombas, llamándolo Hurribomber durante las campañas en el desierto en el norte de África. Tanto los británicos como los alemanes también utilizaron sus aviones de ataque a tierra como destructores de tanques, equipándolos con cañones que disparaban municiones perforantes. El Hawke Typhoon, un avión lanzacohetes, fue ampliamente utilizado durante la última mitad de la guerra, especialmente durante la campaña de 1944 a 1945 en el noroeste de Europa. En el verano de 1941, los rusos introdujeron su recién desarrollado Ilyushin Il-2 Sturmovik. Este avión se usó y demostró ser un apoyo aéreo cercano muy efectivo. Sin embargo,
como resultado de sus primeras experiencias de combate, fue ampliamente modificado. Para 1944, el arte del apoyo aéreo cercano había sido desarrollado a un alto grado, con equipos aéreos equipados con radio que operaban junto a las tropas avanzadas. Los aliados tenían tanto poder aéreo que podían operar un sistema de carrera de taxis, con cazabombarderos haciendo fila para ser dirigidos hacia los objetivos. Los bombarderos pesados aliados se utilizaron en Normandía como apoyo a las tropas terrestres. El objetivo era debilitar las defensas alemanas antes de llevar a cabo un ataque de bombardeo en alfombra. El daño causado por los bombarderos en tierra a menudo ralentizaba el avance, y los bombardeos inexactos significaban que las tropas amigas sufrían, pero el poder aéreo también estaba directamente involucrado en la guerra terrestre de varias maneras, especialmente a través de los aviones Panzervaucht. El desarrollo de fuerzas aerotransportadas comenzó con los alemanes y los rusos en los años 30. Durante la invasión de Noruega en abril de 1940, los alemanes fueron los primeros en usarlas en acción. La operación aerotransportada más impresionante de los alemanes fue la invasión de la isla de Creta en mayo de 1941, con alrededor de 5.000 hombres lanzados. Los alemanes dejaron de montar más operaciones de este tipo a gran escala debido a la considerable pérdida de transportes Yankees Ju-52. Los británicos y estadounidenses también comenzaron a usar fuerzas aerotransportadas para liderar su invasión en el noroeste de África desde noviembre de 1942 en adelante. La primera fuerza aerotransportada aliada se formó en la primavera de 1944, y sus divisiones jugaron un papel importante en los desembarcos de Normandía. En septiembre de 1944, los aliados casi lograron golpear a los alemanes en Holanda. Pero debido a que las fuerzas terrestres no pudieron enlazarse con los paracaidistas británicos y polacos en Arnhem a tiempo, esta operación fracasó. Los alemanes y los aliados utilizaron tropas transportadas en planeadores junto con paracaidistas en sus operaciones aerotransportadas. Esto significaba que una vez que un campo de aviación había sido asegurado, se podían volar refuerzos, como hicieron los alemanes en Creta. Los alemanes tenían el avión de transporte más grande de la guerra, el Me-323 Gigant, que también tenía una versión en planeador. En Birmania, en 1944, los Chindits incluso crearon pistas de aterrizaje improvisadas en territorio profundo ocupado por los japoneses para volar tropas y suministros. Birmania y el Pacífico también vieron un amplio uso del reabastecimiento por paracaídas. Hubo un puente aéreo de material desde la India hasta China. A principios de los años 20, el general estadounidense Billy Mitchell planificó una serie de experimentos para demostrar cuán efectivo podía ser el avión contra los barcos. La Segunda Guerra Mundial iba a demostrar que Mitchell tenía razón. El portaaviones se convirtió en el arma principal de la Marina, desplazando al acorazado y transformando la guerra en el mar. Pero los aviones basados en tierra fueron igualmente efectivos. La Royal Navy en el Mediterráneo sufrió especialmente por los aviones que operaban desde el sur de Italia y Sicilia en sus intentos de abastecimiento. Durante las evacuaciones del ejército desde Francia en 1940 y desde Creta en 1941, los británicos perdieron una gran cantidad de barcos de guerra por los ataques aéreos alemanes. Los buques capitales Prince of Wales y Repulse también se perdieron debido a un ataque aéreo japonés frente a la costa de Malasia en diciembre de 1941. El acorazado alemán Tirpitz, que había sido una gran amenaza para los convoys de suministros a Rusia, fue finalmente destruido por bombarderos pesados británicos. La increíble bomba Talboy de 12.000 libras fue la utilizada. Esta bomba única tenía una espoleta en la cola que le permitía penetrar la armadura del barco antes de detonar. Los convoys árticos también sufrieron ataques de aviones alemanes basados en Noruega, que, al igual que Sicilia en el Mediterráneo, se comparaba con un portaaviones terrestre. Esto llevó a que los propios barcos de guerra adoptaran armamento antiaéreo más fuerte. En consecuencia, las pérdidas de aviones fueron elevadas. A finales de 1941, los escuadrones de la RAF especializados en ataques a barcos, principalmente equipados con el Bofors, sufrían una tasa de bajas significativamente mayor que cualquier otra rama del servicio.
En el Mediterráneo, a partir de 1943, los aliados sufrieron varias pérdidas navales debido a la introducción del arma antibuque alemana, la bomba planeadora HS-293, que resultó ser extremadamente efectiva. Los británicos idearon una nueva arma antibuques con un objetivo claro: destruir al Tirpitz. Esta arma, llamada Eagle, seguía el mismo principio que la famosa bomba rebotadora utilizada en el ataque a las presas de la RAF en 1943. Sin embargo, nunca llegó a entrar en combate. La Batalla del Atlántico fue la campaña más extensa de la Segunda Guerra Mundial, y los aviones fueron tomando un rol cada vez más crucial. En la primera mitad del conflicto, los Focke-Wulf Cóndor alemanes, de largo alcance y operando desde el oeste de Francia, patrullaban con eficiencia el Atlántico. Estos aviones no solo dirigían a los U-Boats hacia los convoys, sino que también atacaban directamente a los barcos, causando estragos. De manera similar, los aviones aliados, tal como habían hecho junto con los dirigibles durante la Gran Guerra, podían detectar submarinos U-Boats en la superficie y guiar a los buques de guerra hacia ellos. Los submarinos en la superficie eran extremadamente vulnerables a los ataques aéreos, y esa debilidad resultó en que la mitad de los U-Boats alemanes fueran hundidos durante la guerra. El Lake Light fue una innovación decisiva, un sistema de reflectores instalado en los aviones de la RAF, diseñado para iluminar a los submarinos enemigos durante la noche. En mayo de 1943 se produjo el momento decisivo de la Batalla del Atlántico, cuando los alemanes se vieron obligados a retirar temporalmente sus U-Boats. Esto fue consecuencia del aumento en la producción de armas navales más efectivas, las mejoras en tácticas antisubmarinas, por supuesto, el apoyo aéreo. El avión patrullero marítimo B-24 Liberate, de Estados Unidos, jugó un papel esencial en cerrar el temido Black Gap, una zona del Atlántico Norte que no podía ser vigilada por aviones terrestres hasta la llegada de estos B-24. Antes de esta misión, los Liberate tenían otro rol que se consideraba más prioritario: el bombardeo estratégico. La Gran Guerra, de 1914 a 1918, vio los primeros ataques aéreos contra Inglaterra, cuando los dirigibles alemanes Zeppelins y los bombarderos comenzaron a hacer estragos. Los británicos y franceses respondieron bombardeando objetivos en Alemania. Esa experiencia dejó en muchos la creencia de que los bombardeos aéreos podrían destruir la moral de un país, aunque estos ataques, al dirigirse contra civiles, violaban las normas de la guerra. Durante los años 30, los bombardeos de Madrid y Guernica en la Guerra Civil Española convencieron a muchos de que el futuro de las guerras pasaba por el dominio aéreo. Esta percepción se reforzó con los ataques japoneses sobre ciudades chinas como Shanghái en 1937. El gran temor era que, en futuras guerras, las fuerzas aéreas utilizaran bombas de gas. Ante ese miedo, muchas naciones comenzaron a dotar a sus civiles de máscaras antigas. Cuando la guerra estalló en 1939, las naciones combatientes dictaron estrictas reglas para sus bombardeos. Los ataques debían centrarse solo en objetivos militares. Sin embargo, apenas 3 semanas después de la invasión de Polonia, la Luftwaffe ya estaba bombardeando Varsovia, argumentando que la capital polaca, al resistir, se había convertido en un objetivo militar legítimo. Algo similar ocurrió con Rotterdam en mayo de 1940. El bombardeo alemán de la ciudad pudo haberse evitado si el mensaje de retirada hubiera llegado a tiempo. Durante la Batalla de Inglaterra, los bombarderos alemanes centraron sus esfuerzos en aeródromos, estaciones de radar, fábricas y puertos. El famoso Blitz sobre Gran Bretaña estuvo a punto de no suceder. Fue el resultado de un error de navegación de un bombardero alemán que, accidentalmente, lanzó sus bombas sobre Londres. La represalia británica no tardó en llegar. Después de aquel error alemán que desencadenó el bombardeo sobre Londres, la RAF lanzó un ataque directo a Berlín. Fue ahí donde comenzó la era de la destrucción de ciudades. A pesar de todo, en esa etapa inicial de la guerra, ambos bandos aún instruían a sus bombarderos para que se enfocaran en objetivos específicos, como fábricas de municiones. Sin embargo, la precisión dejaba mucho que desear. Al principio, tanto la Luftwaffe como la RAF querían bombardear de día. Era más sencillo localizar los objetivos con luz.
Pero a medida que avanzaban los años 40, los británicos cambiaron de estrategia, optando por bombardeos nocturnos, debido a las grandes pérdidas causadas por los cazas alemanes. En septiembre de 1940, los alemanes también adoptaron esa táctica para evitar más bajas. El problema era la navegación. Dependían del método de estima, poco preciso, y las miras de bombardeo no eran mucho mejores que las de 1918. En el verano de 1941, una comisión británica analizó los resultados de los bombardeos y concluyó que solo el 10% de las bombas caían a menos de 8 kilómetros del objetivo en el oeste de Alemania. Era evidente que necesitaban mejorar la navegación. Los civiles, inevitablemente, se veían afectados. Las fábricas de municiones solían estar en áreas urbanas o muy cercanas a ellas. Para el otoño de 1940, los alemanes habían desarrollado un sistema de haces de radio que mejoraba la precisión de sus bombardeos. Pero la RAF no se quedó atrás y rápidamente ideó contramedidas para desviar esos haces. En la primavera de 1942, la RAF lanzó su propio sistema, conocido como JI, que se incorporó en una nueva generación de bombarderos pesados. Al comienzo de la guerra, tanto la Luftwaffe como la RAF solo tenían bombarderos medianos, como el Heinkel E-111 o el Vickers Wellington, con un alcance y capacidad de carga limitados. Los alemanes no habían visto la necesidad de desarrollar bombarderos pesados de largo alcance, ya que pensaban en una guerra contra vecinos cercanos. Más tarde reconsideraron esa decisión, pero el Heinkel E-177, su proyecto de bombardero pesado, nunca pasó de la etapa de prototipo. Las prioridades estaban divididas. Mientras tanto, la RAF también se concentró inicialmente en bombarderos medianos para equipararse numéricamente a la Luftwaffe, pero las especificaciones para los bombarderos pesados ya estaban listas a finales de los años 30. Estos comenzaron a entrar en servicio a principios de 1941, aunque no fue hasta la primavera de 1942 cuando el Avro Lancaster, uno de los bombarderos más destacados de la guerra, hizo su aparición. En esos momentos, Winston Churchill veía en el mando de bombarderos de la RAF la única forma efectiva de golpear directamente a Alemania y aliviar la presión sobre los rusos. Con suficientes bombarderos pesados, creía, la RAF podía destruir la economía alemana y minar la moral de su población con ataques a sus ciudades. Sin embargo, había un obstáculo. Gran Bretaña no solo necesitaba bombarderos, había una escasez alarmante de aviones patrulleros marítimos en el Atlántico, indispensables para contener a los U-Boats. Esto impedía que la producción de bombarderos tuviera prioridad absoluta. En febrero de 1942, Arthur Harris, más tarde conocido como Bummer Harris, asumió el mando de los bombarderos de la RAF. Hombre de pocas palabras y convicciones firmes, Harris estaba convencido de que la estrategia de destrucción de ciudades mediante bombardeos podía poner a Alemania de rodillas sin necesidad de costosas batallas terrestres. Contaba con el respaldo del Estado Mayor Aéreo. Con esta visión, Harris organizó un ataque con 3.000 bombarderos a finales de mayo de 1942, buscando demostrar lo que podría lograrse con suficientes aviones. El problema era que, en ese momento, la RAF no tenía la capacidad de mantener operaciones de ese tamaño de manera sostenida. Tuvieron que pedir prestados aviones de otras divisiones. No fue hasta mediados de 1944 cuando la RAF pudo sostener esas incursiones masivas. Mientras tanto, los bombarderos británicos se enfrentaban a una defensa aérea alemana cada vez más sofisticada, compuesta por radares, reflectores, cañones antiaéreos y cazas nocturnos, que cubrían las rutas hacia Alemania y las principales ciudades. El mando de bombarderos de la RAF iba a pagar un precio alto por sus ataques. Las defensas alemanas estaban preparadas, y cada incursión era una apuesta peligrosa. Para ese entonces, Harris miraba hacia los estadounidenses, cuya octava fuerza aérea se asentaba en suelo británico para sumarse a la campaña. Su mayor baza era el Boeing B-17 Flying Fortress. Aunque su capacidad de carga de bombas era comparable al Lancaster de la RAF, su fuerza residía en el armamento defensivo que llevaba. Los estadounidenses confiaban en que podrían atacar de día y que el armamento del B-17 sería suficiente para mantener a raya a los cazas enemigos. La octava fuerza aérea,
Equipada con los B-17, debutó operativamente a mediados de agosto de 1942. Sin embargo, necesitarían algunos meses antes de contar con la fuerza suficiente para lanzar grandes ataques contra Alemania. Mientras tanto, adquirieron experiencia sobrevolando Francia y los Países Bajos. Los primeros resultados fueron impresionantes, sobre todo por la precisión de los bombardeos, gracias a la mira Norden, que mejoraba la puntería de los aviones estadounidenses. En enero de 1943, los aliados acordaron una ofensiva combinada de bombardeo, un paso necesario para la victoria final sobre Alemania. Point Blank fue el nombre en clave que utilizaba la RAF, que seguía atacando de noche mientras que los estadounidenses lo hacían durante el día. Así nació el concepto de bombardeo las 24 horas del día. La RAF lanzó Point Blank en marzo de 1943. Aquello marcó el inicio de la Batalla del Ruhr, una de las principales regiones industriales de Alemania, situada en la orilla este del río Rin. La batalla duró 4 largos meses, pero el resultado fue incierto. La neblina industrial y las ineficaces defensas aéreas alemanas jugaron un papel importante en esa falta de éxito. Sin embargo, la RAF también subestimó la capacidad de recuperación de los alemanes, algo que ya había demostrado el pueblo británico al resistir el Blitz de 1940 y 1941. Los británicos creían que los alemanes no soportarían la misma presión. No todos los ataques de la RAF estaban dirigidos a la destrucción de ciudades. Los bombarderos ligeros y medianos también realizaban ataques diurnos, buscando siempre el factor sorpresa. Muchos de estos ataques se hacían a baja altura, lo que aumentaba el riesgo, pero también el impacto. El bimotor de Havilland Mosquito, con su estructura de madera, resultó ser especialmente efectivo en estas misiones de vuelo rasante. Los ataques a la fábrica Gustave Eiffel, en el norte de Francia, fueron una prueba contundente de su eficacia. El diseñador de aviones británico Barnes Wallis fue el cerebro detrás del ataque más espectacular de la RAF durante la guerra. En mayo de 1943, Wallis ideó una bomba especial para destruir presas. Las bombas convencionales no serían suficientes para esa misión. Esta nueva bomba rebotaba en el agua, permitiendo que golpeara las presas horizontalmente en lugar de hacerlo verticalmente, como sería lo habitual. Se formó un escuadrón especial de bombarderos Lancaster para llevar a cabo la operación, que tuvo lugar los días 16 y 17 de mayo. De las 3 presas atacadas, 2 fueron destruidas. Sin embargo, el precio fue alto. 8 de los 19 aviones que participaron en la misión nunca regresaron. El sacrificio fue inmenso, pero el impacto sobre la moral y la infraestructura alemana fue significativo. A pesar de ello, el ataque proporcionó un gran impulso a la moral del mando de bombarderos de la RAF. Hacia finales de julio de 1943, Harris apuntó hacia el puerto de la ciudad alemana de Hamburgo, decidido a destruirlo. 4 ataques en 10 días casi lo lograron, creando las tormentas de fuego más horribles. Los estadounidenses también atacaron de día para intensificar el daño. Todo esto ocurrió en 1943, un mes fatídico para los bombarderos estadounidenses. El 1 de agosto, la 9ª Fuerza Aérea, basada en el norte de África, lanzó un ataque a baja altitud contra los campos petroleros de Ploieti, en Rumanía. La baja altitud de los bombarderos significaba que los radares alemanes no podían detectarlos en su camino hacia el objetivo, dando poca o ninguna advertencia a las defensas aéreas alemanas. Los bombarderos alcanzaron los campos petroleros y causaron daños considerables. Sin embargo, el vuelo de regreso no fue tan exitoso. 1/3 de los 177 B-24 fueron derribados, y muchos otros bombarderos resultaron gravemente dañados. Solo 2 semanas después, la 8ª Fuerza Aérea atacó la fábrica de cazas Me-109 en Regensburg y la fábrica de rodamientos en Schweinfurt. Nuevamente enfrentaron altas pérdidas, con 60 de los 376 bombarderos derribados y 170 dañados. Ninguna fuerza aérea podía continuar con tales pérdidas. Esto llevó a la retirada de la 8ª Fuerza Aérea a las fronteras en octubre de 1943. Los estadounidenses atacaron Schweinfurt de nuevo y 68 B-17 no regresaron. Los estadounidenses comenzaron a perder confianza en los ataques diurnos y consideraron cambiar a operaciones nocturnas.
El principal problema era que sus bombarderos, aunque fuertemente armados, no podían defenderse. Tenían cazas de escolta dedicados, como el P-47 Thunderbolt y el P-38 Lightning, pero ninguno tenía el alcance para escoltar a los bombarderos hasta objetivos profundos en Alemania. El P-51 Mustang fue la respuesta, comenzando a aparecer a principios de 1944. En otoño de 1943, el mando de bombarderos de la RF lanzó su tercera gran ofensiva bajo Point Blank contra Berlín. Fue la batalla más sombría debido a las defensas alrededor de la capital alemana. Berlín fue atacada varias veces durante el invierno de 1943 a 1944, pero las esperanzas de que la RAF lograra otro Hamburgo fueron en vano. Las pérdidas de bombarderos aumentaron drásticamente a medida que la batalla avanzaba. Berlín, aunque magullada, no fue destruida. Para el mando de bombarderos de la RAF, fue una batalla perdida. En el Mediterráneo, la recién formada 15ª Fuerza Aérea estadounidense también había comenzado a atacar objetivos en Alemania, pero las fuerzas de bombardeo estratégico en Gran Bretaña ya estaban bajo el mando de Eisenhower, para prepararse para la invasión a través del canal. Aunque Charles Portal y Arthur Harris, los líderes de los bombarderos, creían que era un error cambiar sus ataques de Alemania, su contribución al éxito de Overlord, la invasión de Francia, fue inmensa. Esto incluyó la destrucción de objetivos de transporte y la reducción drástica de la fuerza de la Luftwaffe en el norte de Francia. En septiembre de 1944, los bombarderos regresaron a Alemania en masa. El petróleo era ahora la máxima prioridad, aunque la destrucción de ciudades continuaba. La Luftwaffe seguía atacando a los bombarderos en el aire, pero con un gran número de Mustangs presentes, el éxito era más difícil de lograr. Mientras tanto, la infraestructura de Alemania estaba siendo destruida de manera constante, pero fue el ataque a Dresde en febrero de 1945 lo que trajo a debate la moralidad del bombardeo aéreo. Esta ciudad prácticamente no tenía objetivos de importancia militar, pero gran parte de ella fue destruida y 50.000 vidas se perdieron. A pesar de esto, los bombarderos continuaron arrasando Alemania hasta el final de la guerra. Durante este tiempo, se utilizaron bombas de mayor tamaño, que iban desde las 9.000 libras hasta las 22.000 libras del Gran Slam, que la RF utilizó contra viaductos y otros objetivos difíciles. La larga ofensiva de bombardeo estratégico contra Alemania no fue decisiva por sí sola. No logró romper la moral del pueblo alemán ni impedir que la producción de guerra alemana alcanzara su punto máximo a finales de 1943. El costo en bombarderos y en las vidas de sus tripulaciones fue muy alto. Las pérdidas del mando de bombarderos de la RAF fueron tales que de cada 100 tripulantes aéreos que comenzaban una gira de operaciones, 60 morirían antes de completar las 30 misiones reglamentarias. Lo mismo sucedió con los estadounidenses. Sin embargo, la ofensiva hizo una contribución significativa a la derrota de la Alemania de Hitler, lo que compensó las grandes pérdidas en hombres y aviones. En la guerra en el sudeste asiático y el Pacífico, los japoneses utilizaron sus bombarderos para encabezar su Blitzkrieg oriental. No veían el bombardeo como decisivo por sí mismo, pero los ataques aéreos sobre Filipinas, Singapur y otros lugares, sin duda, tuvieron un efecto en la moral de los defensores. Los aliados, por otro lado, estuvieron fuera del alcance de las principales islas de Japón durante gran parte de la guerra. De hecho, antes de junio de 1944, solo se realizó un ataque aéreo a Japón. Este fue el ataque de los bombarderos B-25 desde el portaaviones Hornet en abril de 1942, que no fue más que un levantador de moral para los estadounidenses. No fue hasta la llegada del Boeing B-29, que podía transportar una carga de bombas de 20.000 libras a más de 3.000 millas, y que entró en servicio en 1944, que los bombarderos estadounidenses basados en tierra pudieron alcanzar Japón. El B-29 fue enviado a la India y a bases en el sur de China, y realizó su primer ataque sobre Japón desde China el 15 de junio de 1944. Los japoneses lanzaron entonces un ataque en el sur de China, lo que obligó a evacuar las bases de los B-29. Sin embargo, a mediados del verano de 1944, la captura de Saipán en las Islas Marianas, en el Pacífico Central, dio a los B-29 bases alternativas dentro del alcance de Japón.
Hacia finales de noviembre, reanudaron los ataques a gran altitud. Los resultados en términos de precisión de bombardeo fueron decepcionantes. Los cazas japoneses derribaban y dañaban un número creciente de B-29, aunque no sin costos para ellos mismos. Entonces, los B-29 decidieron cambiar a bombardeos nocturnos y atacar a baja altura, con la esperanza de mejorar la precisión. Dado que muchas casas japonesas estaban construidas de madera, estas constituían la mayor parte de la carga explosiva. El primer ataque se realizó contra la capital japonesa, Tokio, durante la noche del 9 al 10 de marzo de 1945. Los resultados fueron devastadores, con 2 millas cuadradas de la ciudad destruidas por completo. Esto llevó a ataques en otras ciudades japonesas. Okayama, capturada a finales de marzo de 1945, llevó a Japón al alcance del P-51 Mustang, lo que permitió que los B-29 reanudaran los ataques diurnos y que los B-17 se unieran a ellos. Los bombardeos sobre Japón continuaron durante el verano de 1945, destruyendo gran parte de la industria restante. Los japoneses comenzaron a hacer gestos hacia la paz, pero no estaban dispuestos a aceptar una rendición incondicional. Una gran parte de la población quería luchar hasta el amargo final. A pesar de la aniquilación de las ciudades japonesas, esto llevó a la decisión de usar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, lo que, en consecuencia, provocó la rendición. Se podría argumentar que los teóricos de la era previa a la guerra finalmente habían sido vindicados. Sin embargo, fue el arma y no su entrega lo que resultó decisivo. La futura capacidad de la bomba atómica iba a demostrar ser inmensa. La Segunda Guerra Mundial no solo dejó cicatrices profundas en el alma de las naciones, sino que también marcó el comienzo de una era donde la tecnología militar definió el curso del conflicto. A través de innovaciones como los bombardeos estratégicos, los sistemas de navegación y las bombas especializadas, los aliados intentaron doblegar a una potencia que parecía invencible. Sin embargo, tras cada avance tecnológico, se asoma una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto la guerra justifica el desarrollo de armas cada vez más letales? Los ataques aéreos a ciudades como Berlín, la destrucción de infraestructuras críticas y la creación de nuevas tácticas antisubmarinas revelan no solo una búsqueda desesperada por ganar, sino también el alto coste en vidas humanas. Hemos visto cómo, desde los cielos, los aliados intentaron hacer mella en la moral y la capacidad productiva alemana, pero ¿fue realmente el bombardeo aéreo la clave para la victoria, o simplemente una forma de prolongar el sufrimiento? El bombardeo estratégico, tal como lo planeaba Harris, buscaba doblegar no solo la economía, sino también la resistencia psicológica del enemigo. Pero si el Blitz sobre Londres no quebró a los británicos, ¿por qué creer que los alemanes se rendirían bajo la misma fórmula? Este escenario nos lleva a cuestionar el papel de la guerra como catalizador del progreso tecnológico. Mientras la ciencia y la ingeniería avanzaban a pasos agigantados, el precio se pagaba en vidas humanas y ciudades devastadas. ¿Es la guerra la única vía para impulsar el desarrollo de tecnologías que luego moldean la paz? ¿O estamos atrapados en una paradoja moral, donde el avance viene siempre de la mano de la destrucción? Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, sobre cómo utilizamos el conocimiento y, más importante aún, sobre si aprenderemos de los errores del pasado antes de que una nueva carrera armamentística nos vuelva a sumergir en el caos. Este vídeo está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.